para aquellos que tienen el buen hábito de anotar, el título de la administración es Panes consagrados. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo estará la masa entera. Yo se lo estoy leyendo en Romanos 11:16, en Dios habla hoy. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Amén. La consagración debe ser una determinación que tomamos cada uno en el corazón. Hablo de determinación porque la determinación está fusionada entre la decisión de hacer algo y la acción propiamente dicha. No solamente decido hacer algo en mi corazón, anhelo, deseo hacerlo, sino que lo pongo en práctica también. Muchas veces podemos decir tener la decisión de hacer un montón de cosas, pero al no ponerlas en práctica no estamos determinados a hacerlas. Lo que nosotros deseamos en el corazón, anhelamos con todo nuestro ser, se va a manifestar en las acciones, en lo que nosotros a veces decimos, ay, tengo unas ganas de ir a la iglesia, ay, pero, por ejemplo, ¿no? Me quedé haciendo otra cosa que me pareció más importante. Bueno, había decidido quizás aún tener ese deseo en el corazón, pero en práctica hice otra cosa. La determinación habla de eso, de fusionar el deseo, el anhelo, la decisión de hacer algo y ponerla en acción, ¿no? Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Bueno, no es solamente el deseo, la decisión en el corazón, sino que mover nuestros pies presurosos, pero no para correr al mal, como dice la Escritura, al mar, no al mal, no al mar, porque por ahí medio como que se lengua la traba, ¿no? Presurosos para correr al mal, sino presurosos para correr a lo bueno. Y lo bueno es Cristo. Amén. Entonces, la consagración debe ser una determinación y una tarea diaria en la que debemos permanecer para llevar adelante. No podemos decidir una vez y decir, me voy a consagrar al Señor y después olvidarme de esa decisión que tomé. Asumo una responsabilidad que la tengo es como quien tiene un hijo. No podemos decir, y de hecho lamentablemente sucede, ay, quiero tener un hijo, o deseo tener un hijo, o voy a buscar un hijo y después no me hago responsable. Después no lo alimento, no lo crío, no lo educo, no le doy amor, no le doy un acompañamiento espiritual. Es medio raro eso. Tomé la decisión de tener un hijo y ahora me estoy quejando porque mi hijo me impide realizar mis sueños. Me estoy quejando porque mi hijo me impide estar con mis amiguis. Me estoy quejando, bueno, eso es como contradictorio. Nosotros tomamos una determinación y la debemos sostener en el tiempo porque es una responsabilidad. Claro que doy una explicación o un ejemplo que tiene que ver con algo sumamente importante como la crianza de un hijo o el casarse. Asumí la responsabilidad de contraer matrimonio con alguien para toda la vida y resulta que después al trayecto del tiempo, por diferentes cosas y situaciones que acontecen y el no estar fortalecido sobre la roca como familia, pasan cosas en la familia y eso hace que muchas situaciones se enfríen, se desordenen. El no permanecer en la verdad de Dios hace que nos vayamos corriendo y después, lejos de que el matrimonio sea un gozo, sea placentero convivir a pesar de las dificultades y pasen un montón de situaciones, lo que tendemos a querer hacer es salir corriendo o evadirnos. Siendo que asumí una responsabilidad. Yo no puedo decir hoy, decidí casarme y al otro día, bueno, me arrepentí, la verdad, ¿para qué me casé? Pasa el tiempo y empiezo a tomar decisiones en mi corazón, quizás no de divorciarme. Bueno, peor es cuando estoy todo el tiempo, me voy a divorciar. Estoy proclamando y estoy de alguna manera esbozando cosas que son totalmente ajenas a la voluntad de Dios, que el Señor no quiere eso para mi vida. Entonces ya desde el vamos, el proclamar con mi boca, me estoy enlazando con los dichos de mis labios. Tengo que ser cuidadoso en cuanto a cómo me manejo. Imagínense que tomar una decisión tan importante como
llevar adelante mi vida espiritual de la mano del Señor, y eso significa estar consagrados, tiene que ser una determinación que la suma para todos los días de mi vida, hasta que Cristo venga. Yo no puedo decir un día, bueno, hoy estoy con el Señor y mañana no. Tengo que buscar absolutamente todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque yo determiné en mi corazón consagrarme al Señor. Yo determiné en mi corazón contraer matrimonio. Yo escogí eso delante del Señor y busqué la aprobación de Dios para mi matrimonio. Por lo que tengo que asumir la responsabilidad de mantenerlo en la voluntad de Dios. Ay, zafé, hermana, porque todavía no me casé. De todas formas estás en falta igual por dos cosas. Porque si estás conviviendo y no te casaste, bajo la bendición del Señor, estás en falta. Y segundo, si estás pensando en decir, bueno, tengo la libertad de poder separarme, porque si vos ya tenés hijos en común, ya estás conviviendo, ya sos una familia, lo único que tenés que es ordenarte. Entonces, en definitiva, lo que se hace es acumular un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces, tenemos que tomar determinaciones en nuestro corazón que hablen de que estoy consagrado al Señor en la crianza de mis hijos, en llevar adelante todo lo que tiene que ver con la planificación familiar, con educar a mis hijos en la fe. Miren, a veces quizás somos muy presurosos para educar a nuestros hijos en todo lo concerniente a lo terrenal, con una buena escolaridad, acompañándolos en las carreras, en los deportes que quieren llevar adelante, pero la tarea de la escuela bíblica, bien, gracias. Y si nosotros no acompañamos, porque a veces los chicos no se van a acordar de hacer la tarea de la escuela bíblica, quizás a algunos sí, otros quizás sean un poco más aplicados en esa área que los otros, pero eso no depende de la inteligencia del niño, sino que tiene que ver con el acompañamiento paternal que tengan los niños. De asumir de que así como se sacan un 8, un 9, un 10 en matemática, tienen que tener la aprobación del Señor en su responsabilidad y en el orden y con el temor de Dios que llevan adelante las cosas consagradas al Señor. No es que, es para la escuelita, no importa. No importa si la seño después lo corrige. Y las seños están todos los cultos ahí, entregando las carpetas, recibiendo las tareas, se toman el trabajo, ¿no? Que es para el Señor primeramente, de preparar todas las tareas para que nuestros hijos sean edificados en la fe. Y si aún nos cuesta como papá ministrarlos y acompañarlos en su crecimiento espiritual, la escuela bíblica hace ese acompañamiento para que juntos como familia, porque esa es la idea de la tarea en casa, de que puedan llevar adelante la administración familiar. Miren si el Señor no nos sacia, no nos colma de bienes. Miren si en casa no hay abundancia de pan. Amén. Entonces, ahora el problema es cuando nosotros quizás lo rechazamos o lo desestimamos porque es de la escuela bíblica, estamos menospreciando, estamos aún acostumbrando y ministrándoles a nuestros hijos que está bien con las migajas de abajo de la mesa, cuando ellos son hijos. Las migajas de debajo de la mesa provocan desnutrición porque hay una mala alimentación y la mala alimentación baja las defensas. En lo natural estoy hablando. Cuando hay defensas bajas, los bichos que están dando vueltas se nos van a pegar. Traslade eso a lo espiritual, la necesidad que hay de dejarnos ministrar por el Señor y permitir también que de todo lo que viene de la mano del Señor, de la mesa que prepara aún en la semana para nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, yo nietos todavía no tengo, pero digo nuestros por hacer una mención, pero la realidad es que tenemos que ser sabios y ser buenos administradores, porque en casa hay abundancia de pan. Amén. Para los jóvenes lo mismo. Chequear qué vieron los jóvenes, qué vieron en leones, qué vieron en corderos, compartir juntos en familia, hacer la tarea juntos. Se van a sorprender de todo lo precioso que los niños, los chicos y los jóvenes están aprendiendo en este tiempo. Los va a salvaguardar de esta perversa generación. No es poca cosa, son determinaciones. ¿Por qué? Porque mi casa y yo
te serviremos, Señor. Estamos consagrados para vos. Amén. Por eso, si el pan está consagrado, todo va a estar consagrado. Todo va a estar consagrado para el Señor. Debemos hacer un autoexamen de manera diaria, de manera constante y permanente, a la luz de la palabra, nunca comparándome con otro, nunca comparándome con el hermano, con un hermano de otra congregación, con otro lugar, siempre es a la luz de la palabra. Porque siempre que lo hagamos de manera natural comparándome con otros, seguramente habrán cosas mejores o peores en comparación. Siempre nuestro punto de partida, nuestro reflejo, nuestros pasos a seguir tienen que ir detrás del Señor y siempre tenemos que ir a la luz de la palabra a ver cómo me estoy manejando y para poder sostenerme también en esa determinación que tomé de vivir consagrados al Señor. Miren, nuestro pan de vida es Cristo. Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, que nosotros somos partícipes de ese pan de vida. Que también nosotros somos partícipes de dar el pan de vida. ¿Por qué? Porque el Señor dijo a sus discípulos con las canastas llenas de panes, vayan y denles de comer. Miren el cuidado que tenemos que tener también de que el pan que nosotros portamos no esté contaminado. Que no esté contaminado. Hay contaminaciones, hay levaduras, nos enseñaba el pastor, que pueden contaminar la masa. Hay pecados que contaminan. Y nosotros, si no nos descontaminamos, si no hacemos un autoexamen, a ver si estamos caminando determinados en consagración al Señor con nuestra familia, es muy probable que ese pan esté contaminado y demos de ese pan a los nuestros. Demos de ese pan a aquel que lo está necesitando. Entonces, ahora vamos a dar unos ejemplos de eso, porque principalmente, y de lo que quería hoy traer a memoria y a colación también, es algo que nos ministró el pastor en este mes, que habla de los panes sin levadura, hablaba, ¿no? Una de las últimas ministraciones de la roca, de la edificación familiar. Bueno, nosotros tenemos que buscar descontaminarnos de esas levaduras, pero hoy quiero mencionar una específica, que es una que mencionó el pastor también ese día, que habla de la levadura de Herodes, lo que representa la levadura de Herodes. Si bien el pastor dio algunas implicancias que tiene ese manto, ¿no? De influencia espiritual que puede estar sobre nuestra vida, y si no está, tenemos que evitar que pueda llegar, porque el Señor, mire, por algo dijo a sus discípulos, y si lo dijo a su discípulo, si vos te considerás discípulo de Cristo, tenés que prestar atención, tenés que prestar oído de discípulo a lo que el Señor está aconsejando. Y el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de Herodes, del pecado que contamina. Y una de las cosas que podemos ver a través de la definición o de las características de la levadura de Herodes tiene que ver con la perversión sexual. Tiene que ver con las perversidades que sobreabundan bajo ese manto. Y lo que tenemos que evitar nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos que aún quitar de raíz si hay ese manto sobre nuestra casa por algún tipo de situación, y quizás hoy lo descubrís y no te diste cuenta. Miren, el mes pasado hablábamos del perfeccionamiento en la sexualidad. ¿Por qué? Porque antes de la venida del Señor, un área que tiene que ser sumamente perfeccionada es la sexualidad en un hijo de Dios. No podemos estar desprevenidos y no estar preparados en esta área. Hay que hablar de estas cosas, porque si no, si de esto no se habla, parecería como que no existe, como que no es importante. Si no lo miro, no es verdad, decimos, ¿no? Pero es real, es importante descontaminarse y aún es importante quitarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si hay mantos de perversión, si yo camino en esos campos, lo más probable que esté aún proveyendo a mi familia, a mis hijos, de esos panes contaminados. El Señor no está contaminado, en Él no hay mancha, en Él hay pureza, lo ministrábamos en la alabanza recién, pero la realidad
es que nosotros, al no salir de esos campos, al no identificar, al no quitar de nuestra casa esa levadura, lo más probable es que demos panes contaminados. Como por ejemplo, no sé, nuestros hijos están de novios y le podemos decir, no hay problema en que tu novia se quede a dormir en casa, no pasa nada. Total, estamos nosotros acá y chequeamos todo. Que se quede a dormir, no pasa nada. Eso es un pan contaminado. Porque no son matrimonio para pasar tiempo excesivo juntos en soledad, sin supervisión. Si a veces, hermanos, supervisándolo todo, el enemigo es muy astuto, es muy sutil para meterse como el agua. Usted, si se inunda todo y cierra la puerta, ¿el agua entra o no entra? A las 3 veces me voy a asustar, Fueron 2. Señor, reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿vieron? Lo que vamos a cometer es el error de dar un pan contaminado. ¿Por qué? Porque yo vengo de esos campos, vengo de esos mantos que no erradiqué, que no purifiqué, que me pareció que el noviazgo así estaba bien. Porque qué mejor que estén en casa viendo películas cristianas. Juntitos los dos, donde estemos nosotros. Antes que estén en un boliche, mejor que estén en casa. ¿Y vos qué vas a estar haciendo de mesita de luz toda la noche? Como a veces no nos descontaminamos de esas cosas porque decimos, bueno, pero yo no sabía lo que era cuando estaba en el mundo, pero ni se compara. Ellos son re santos, re sanos, casi como hasta el nivel Dios. Pero lo que no entendemos es que hay concupiscencias en el corazón del hombre. Y que nosotros tenemos que ser esos papás que están droneando todo el tiempo. Droneando todo el tiempo. Y digo droneando de estar, vigilar, velar. Claro que hay que orar. No digo, ay, qué estresante, hermana, ¿cómo hago? Le pongo una cámara oculta. Hay que ministrar, pero también hay que supervisar. Porque es nuestra responsabilidad. ¿Para qué tuve hijos? Hoy hablaba con una hermana que está esperando un bebé, ¿no? Y me decía, ay, ya va a llegar el momento que esté mamá, mamá, mamá. Me decía, sí. Dice, yo le digo, sí, hasta los 20, 20 y pico. Va a estar mamá, mamá, mamá. Así que de acá hasta los 20, 20 y pico y que alguna se los lleve. O alguno, ¿no? Se los lleve de casa. Que el Señor venga antes. Pero bueno, va a ser así. Amén. Pero miren qué importante entender que tenemos que supervisar, que tenemos que estar supervisando, pero desde la palabra, amados, no desde lo que yo hice, porque lo que yo hice es peor, entonces lo que hagan ellos va a ser menos. Tenemos que descontaminarnos, porque aún si nosotros venimos bajo esos mantos, lo más probable es que impartamos eso. Que no nos parezca raro decir, bueno, salieron juntos, están 10 horas fuera y no son matrimonio. Y la realidad es que, bueno, yo a su edad andaba en otros lados. Y mejor ni te cuento, mirá, porque una vergüenza me da. Está bien, no me contés. Pero una cosa no quita la otra. Hay que tener sumos cuidados. Porque llamativamente después cuando son matrimonio no quieren ir ni al chino, hermana. No es mi caso, gracias a Dios. Gracias al Señor. No es mi caso. Es más, a veces yo no tengo ganas de ir al chino y mi esposo me dice, vamos al chino. Pero no quieren ir al chino, hermana. Ah, pero cuando estaban de novio, cualquiera era la excusa para estar horas fuera de la casa, haciendo vaya a saber qué. Capaz que nada, capaz que re inocente. Capaz que estaban como Pedro y Heidi cuidando las ovejitas cerca de los abetos, no sé. Esto es solo para entendidos, los jóvenes no lo van a entender. No lo entenderían, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no podemos no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos manejarnos como, ay, yo tengo una confianza ciega. Ay, mira. No te voy a decir una frase del mundo porque no es bíblica. Pero no te confíes del todo. Porque el enemigo anda como león rugiente,
buscando a quien devorar. Y donde nos descuidemos un poco, como a veces nuestros hijos son muy inocentes espiritualmente hablando, o quizás son muy cándidos, son muy prevenidos, por ahí no están buscando como conviene, y es el campo propicio para que pase cualquier cosa. Entonces tenemos que descontaminarnos, porque aun cuando demos el pan a otro, le vamos a dar del pan de vida, no pan de muerte, no un pan que esté envenenado. Y que nuestros hijos nos digan, mamá, pero vos permitiste, bueno, todo bien, pero ahora te estás quejando de algo que vos me aperturaste y me dijiste que estaba bien. Es difícil a veces volver atrás de eso. Es cuesta arriba. Por eso tenemos que evitar la levadura de Herodes y aún descontaminarnos de eso. Sobre todo si venimos ya de una formación terrenal en cuanto a cómo nos manejamos en el área sexual, en la sexualidad en general, donde aprendimos todo torcido, donde lo vivimos de manera torcida, y todo eso hace que por ahí mezcle un poquito de lo de Dios y un poquito de lo que a mí, que lo que yo hice mal, y nunca se ministra desde mis malas experiencias, siempre se ministra desde el Señor. Por eso es tan importante el acompañamiento, primeramente, como nosotros, para nosotros, de parte del Señor, para poder dar. Y no dar pan de dolores, no darle pan de hiel a nuestros hijos. No darle panes que la realidad de ellos están confiados. Cuando vos tenés un hijito y le das una comida, le das un alimento, ¿no lo agarran sin desconfiar? Lo agarran confiados. Porque saben que una mamá o un papá no les va a dar algo que les haga mal, en su sano juicio, ¿no? Algo que les haga mal. Entonces imagínate que tus hijos, todo lo que vos le digas que sí o que no, lo van a tomar como confiados. Porque van a decir, si mi mamá me está permitiendo, mi papá me está permitiendo. O quizás en los más grandes que ya están un poquito más duchos, pueden decir, bueno, la verdad que me conviene esto, entonces, bueno, no le digo no a mi mamá o a mi papá, esto está mal. Por eso los chicos también tienen que tener una búsqueda personal, porque aun cuando sus padres les sean permisivos o les aconsejen algo contrario, lo van a poder identificar, van a decir, esta es la levadura de Herodes, yo no la quiero para mi vida, yo me quiero consagrar al Señor con todo lo que eso implica. Me quiero determinar en mi corazón. Claro está que si como padres nos consagramos, nuestros hijos también, dice, si la primicia se consagra, todo lo demás va a estar consagrado. Debemos nosotros presentarnos como primicias al Señor, para que todo lo que nosotros seamos y todo lo que nos rodee pueda ser santo, pueda ser consagrado. Dijimos que Jesús es el pan de vida, es el pan eterno, es el ejemplo de consagración más cercano que tenemos para nuestra vida. Cuando yo hablo de presentarnos como primicias, es darle al Señor, el lugar el Señor ya lo tiene, porque dice que Dios Padre lo hizo primicia entre todas las criaturas, pero nosotros en nuestra vida debemos darle el primer lugar a Dios en todo, para que esa consagración del pan de vida se imparta en nosotros y poder caminar en ese proceso evolutivo de santificación que nos da por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo, amados. A veces no lo tenemos en cuenta. Entonces nos cuesta un montón caminar en santidad, hacer la voluntad de Dios, porque todavía no estamos entendiendo que tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor, consagrarla a Él. ¿Y qué es estar consagrado? Bueno, consagrado quiere decir estar separado de lo impuro, estar separado de todo lo terrenal, de lo mundano, de lo profano, y estar totalmente determinado en el corazón, en cuerpo, alma y espíritu, a hacer la voluntad de Dios, a llevar adelante los planes de Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera, conforme el Señor lo ha designado de antemano. Eso es estar consagrado. El Señor vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre. Por eso se mantuvo puro, por eso se mantuvo en santidad,
Por eso no tenía otra meta en su cabeza que llevar adelante los planes de salvación que se le había delegado. Esa unción, dice, vosotros tenés la unción del Santo. La palabra de Dios en Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Somos ungidos del Señor, amados. Nos ha ungido mediante su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en consagración, porque si no nos va a ser imposible, nos va a ser un peso. Es como les decía al principio, bueno, me casé porque me dijeron, me casé porque todos se casaban, me casé porque no me quedó otra, tuve hijo porque no me quedó otra, ahora me arrepentí y enseguida ya me quiero volver del compromiso que asumí. No es un juego. No podemos ir un día, me caso, otro día me descaso. Porque así vamos a ser inconstantes en todas las cosas. Lamentablemente. Entonces, cuando nos consagramos al Señor, nuestra lealtad no está dividida entre Dios y el mundo. Dice que aquel que tiene la lealtad dividida entre Dios y el mundo es inconstante en todo lo que hace. En todo lo que hace. No hay estabilidad. Comienza las cosas y no las termina. Imagínense en lo espiritual, hay una inconstancia. Un día quiero ser sanado, al otro día no quiero. Un día quiero ser restaurado, al otro día me olvidé. Un día quiero entregarme al Señor, al otro día me pareció mejor irme a pasear antes de que... Y así estamos. Y tenemos todo, porque lo tenemos a Cristo para llevar adelante una vida en consagración e impartirle eso a nuestros pequeños. A nuestra familia, al esposo, a la esposa. No por imposición, porque Dios no se impone. Se expone al Señor mediante nuestros actos, porque también no le vamos a estar diciendo a nuestros hijos algo o al esposo algo que nosotros no nos tomamos el trabajo de hacer. Siempre se expone. Claro que está bien la palabra, pero también es muy importante el testimonio. Tienen que vernos cómo nos manejamos, que nos consagramos al Señor. Nos sacamos de encima todo lo impuro, lo profano, lo ordinario y nos comprometemos a llevar adelante los propósitos del Señor. Mira, cuando tenés la mente ocupada en llevar adelante los planes del Señor para tu vida y para tu familia, vas a ver que no te van a quedar tiempo para otras cosas. De hecho, casi que no te va a alcanzar el día. Porque todo lo demás pasa a segundo plano y vas a querer priorizar todo lo concerniente al Señor. Y lo concerniente al Señor tiene que ver con la edificación familiar, con la edificación espiritual, con el cuidado de nuestra casa, de nuestras cosas, de todo lo que el Señor nos concedió. Porque con esto no quiero decir que me la paso leyendo la Biblia, me la paso sirviendo al Señor, desatiendo mi casa, desatiendo todo lo que tiene que ver con la edificación espiritual y aún en la educación de mis hijos porque estoy buscando del Señor. No hay que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. ¿Y sabes qué? El orden en tu casa y el orden en cómo lleves adelante la crianza de tus hijos, tu matrimonio y todo lo demás, está íntimamente relacionado con tu relación con Dios. Porque Dios no es Dios de desorden ni de confusión, es Dios de orden. Amén. Entonces Él empieza a emparejar y a ordenar todas las cosas. Ay, tengo ordenado esto y esto no. Estás consagrada al Señor, quédate tranquila. Porque si estás consagrada, todo lo restante va a empezar a ordenarse y a santificarse. Amén. Entonces, tenemos que quitar lo impuro o evitarlo, en otros casos. Quizás ya no tengo lo impuro, ¿no? O al menos a mi punto de vista, a mi parecer, no estoy impuro. A mi entender, yo estoy perfecta o estoy perfecto. A tu entender, es un demonio. Es lo que a vos te parece. Amén. Porque lo que nosotros podamos entender está totalmente fuera de lo que el Señor entiende que es el bien para nosotros. Nunca es bajo parámetros humanos, siempre es bajo la palabra de Dios. Y como somos lo que consumimos,
dicen por ahí, si consumo el pan de vida, es eso lo que va a ir santificando mi vida y por ende es lo que voy a ir compartiendo. Por eso la importancia, amados, de alimentarnos. Por eso la importancia, miren, el otro día hablaba con las hermanas, en los jueves de discipulado que tenemos con las hermanas, que vamos ahí, muy firmes y constantes, excelentes todas, la verdad que es una bendición. Y es una bendición también para mi vida porque dice que aquel que enseña aprende 2 veces. Así que uno está aprendiendo también y ministrando. Y hablábamos de esto con las hermanas que nosotros hasta parlante en el hall pusimos para que cuando los chicos a veces salen un poquito afuera a cambiarlos o van al baño o a calmarlos un poquito porque están inquietos, estén escuchando ahí la palabra de Dios también, para que no estén perdiendo el hilo de la administración. El hall no es para chusmear de cuando tengo turno en el pediatra, No es para chusmear a ver qué trabajo voy a tener ahora. El hall es para ir a apaciguar la situación un poco y volver a la presencia del Señor. Amén. No es para evadirme del culto, no pellizco al nene para salir corriendo afuera. Si lo hemos visto eso, Señor, Dios nos guarde. Daba la casualidad. Aparte vos te das cuenta cuando es el grito de un pellizcón o porque el nene tiene hambre. Pero bueno, pasa. Reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de que aún para no perder el hilo de la administración, estemos alimentándonos aún cuando le están cambiando los pañales a los hijos, cuando están afuera, cuando están entrando, cuando están en YouTube mirando algo, aparece la predicación. Ay, estoy aburrida o no tengo nada que hacer. Ahí tiene palabra de vida para escuchar. Por eso es tan importante la alimentación, la administración. Por eso es tan importante participar de la mesa del Señor. Alentar a otros a participar, no como un rito, no como una costumbre, sino sabiendo que estamos participando del pan que nos da vida, que le da muerte a un montón de cosas que nosotros tenemos que evitar para estar consagrados al Señor. Amén. Le damos la relevancia y la implicancia que realmente tiene la mesa. Miren, dice que si, decía la Escritura al principio, ¿no? Si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa restante. ¿Qué crees si el primer pan no está consagrado al Señor? ¿Está contaminado? ¿Cómo estará la masa restante? Va a estar contaminada. Por eso debemos descontaminarnos. Por eso debemos quitar toda levadura, todo pecado que pueda interferir. Y tengan en cuenta que el enemigo va a tener una tarea titánica porque este es un tiempo en donde abunda el pecado. ¿Y cómo abunda el pecado? Ay, sí, porque el mundo, hermana, está terrible. Estamos hablando de que el pecado está dentro de la familia de la fe. El otro vive sin Dios. Pecado es para nosotros porque estamos transgrediendo lo que Dios nos demandó que no hagamos. Es para nosotros. Entonces, si hay un trabajo, hay una tarea para que abunde el pecado, nosotros no estamos exentos. No tenemos que estar desprevenidos. Tenemos que tener un buen alimento, estar bien consolidados en la fe, estar consagrados al Señor. Habíamos dicho y había mencionado acerca de la levadura de Herodes, que es un estilo de vida que no tiene en cuenta a Dios. Tiene a Dios afuera. No tiene en cuenta a Dios ni desea tenerlo en cuenta. Se maneja bajo su propio entender, bajo sus parámetros, bajo los tiempos que considera que están bien, pero los hijos de Dios bregamos y trabajamos para ser entendidos en los tiempos. Amén. Para conocer la voluntad de Dios como los isacaritas y saber lo que tenemos que hacer. No andamos desprevenidos. Y si hoy decís, yo andaba desprevenido, porque bueno, es tiempo de volverte al Señor y quitarte esa levadura de los fariseos, de la apariencia, de venir y congregar y como si nada pasase, bueno, y me voy a casa. No, debemos, lejos de aparentar, debemos ser. Aparentar tiene más letras que ser. Amén. Tenemos que dejar las apariencias de lado y buscar el ser, porque en el ser hay bendición. En el ser hay protección, en el ser hay cobertura.
Vivir bajo la levadura, bajo el manto de la levadura de Herodes, me hace desestimarlo de Dios, me hace dejarlo fuera, me hace no tenerlo en cuenta. Bueno, y en este caso particular, si bien el pastor dio diferentes referencias, yo quiero hacer hincapié en lo que representa una de las cosas de la levadura de Herodes, que es la perversión sexual. Por ejemplo, cuando vemos, lo puede leer ahí en Mateo 14, si mal no recuerdo, después lo busca en su casa, ahora no lo vamos a leer todo, para los que no conocen acerca de Herodes, Herodes es confrontado por Juan el Bautista, por la situación en la que se encontraba. Él estaba teniendo intimidad con la mujer de su esposo. Entonces, desde el vamos, en ese acontecimiento, ¿no? Él confronta a Herodes y le dice que está mal que él esté intimando, esté teniendo relaciones con la mujer de su esposo. Entonces Herodes le tiene bronca, no le gustó que lo haya confrontado, se enojó un montón, no lo mató en el momento porque dice que tenía temor de lo que el pueblo podía llegar a decir, no quería tener al pueblo en contra, entonces se abstuvo de eso, pero lo mandó a meter preso. No le gustó que lo haya confrontado con el pecado. No le gustó que le diga que estaba en adulterio. Bueno, una de las cosas que nos enseñaba el pastor es que aquellos que están bajo los mantos de la levadura de Herodes no les gusta ser confrontados con el pecado, no les gusta que los exhorten, no les gusta que le digan que tienen que salir de una situación de pecado y darle la espalda a ese pecado y seguir al Señor. Si nosotros tenemos esos sentimientos, si a nosotros nos pasa ese tipo de situación en la que somos confrontados con la palabra, en la que viene la palabra y nos dice, mira, tenés que salir de ahí, esto no lo hagas, esto no está bien, y nos enojamos, nos incomoda, enseguida queremos mandar a cortarle la cabeza al profeta, a veces no decimos, bueno, cortarle la cabeza al pastor, pero ignoramos. Empezamos a mantener una distancia prudencial porque no queremos que nos digan nada. No nos queremos acercar porque quizás esa luz que refleje por medio de la palabra alumbra mi oscuridad y no quiero ser exhortado y no quiero salir de esa situación. Por eso dice que el que quiere andar en la luz se acerca a la luz. La luz es Cristo, amados. Y nosotros cuando nos acercamos al Señor, lo primero que se nos empiezan a caer son los mantos de apariencia. Y tenemos que tener cuidado con la levadura de los fariseos, porque las apariencias son un campo de cultivo para que la levadura de Herodes esté presente. Porque como yo aparento y no soy, como no soy, me manejo en pecado deliberadamente como mejor me parece. Porque en realidad no soy, aparento ser. Entonces no hay nada que me inquiete con lo que estoy haciendo. No hay palabra que valga, no hay ministración que valga, no hay consejo que valga. Yo sigo aparentando que soy 3 veces santo, pero resulta que en mi interior estoy teniendo una lucha con un montón de perversiones sexuales que me contaminaron y se arraigaron en mí a causa de la apariencia. El Señor no por nada, ni por ser antojadiza su ministración, ministró desde esto, cuidado con la levadura de los saduceos, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de Herodes. Las menciona. Entonces nosotros no podemos estar ajenos. Miren, una de las cosas que decíamos es que desea dejar afuera a Dios de todos sus actos, de todas sus decisiones, de todo lo que lleve adelante. Entonces, cuando viene alguien y te dice, no, mira, estaría bueno que lo hagas así, salí de esta situación, hermano, ¿por qué no te vas por acá? En mi corazón me empaco, bueno, tenemos que fijarnos bajo qué manto estamos. A veces con las cosas más mínimas, ni siquiera hablando de un pecado sexual. Con la mínima cosa que podés confrontar a alguien y decirle, esto está mal, esto no está bien, enseguida el semblante cambia. Porque la persona ya no lo está recibiendo. Bueno, si vos te estás dando cuenta que eso te enoja, si Señor, yo quiero dejar todo manto de apariencia, todo manto de perversión, porque yo quiero lo del Señor, yo quiero estar consagrado. El Señor está sacando a la luz en esta noche bajo qué mantos estamos, pero no para acusarte, mi amado, mi amada,
sino para que salgas o para que evites cualquier situación que ponga en peligro tu consagración y la de tu familia. Amén. Porque cuando no nos damos cuenta, andamos como si nada, pensando que está todo bien, y resulta que en casa hay un montón de cosas para arreglar y las estamos pasando por alto. Con nuestros hijos, pequeños, adolescentes, grandes, con el esposo, con la esposa. Hay un montón de requerimientos y necesidades que no estamos cubriendo. Y no pasa nada porque total nadie me ve. No pasa nada porque nadie se da cuenta. No pasa nada porque mi esposa o porque mi esposo no me está reclamando. Pero yo sé las necesidades que tengo que suplir en casa. Y el que no provee primero para los suyos es peor que un incrédulo. Y un incrédulo se maneja bajo estas potestades porque deja fuera al Señor. Entonces imaginémonos la situación en la que nos podemos encontrar sin darnos cuenta. Amén. Habíamos hablado de que la levadura de Herodes representa el manto de perversión. Habíamos comentado recién que Herodes estaba en una situación de adulterio con su cuñada. Entonces, representa justamente el manto de adulterio. Un manto de perversidad. El adulterio, la relación extramatrimonial, es una relación perversa que no está aprobada por el Señor bajo ningún concepto. Por más que te lleves mal con tu esposa, o con tu esposo, por más que en la intimidad no estén bien, hay que arreglar las cosas. Porque es el esposo y la esposa que vos elegiste hasta que la muerte los separe. Pero cuidado, que no sea la muerte espiritual que te separe de esa consagración, porque el esposo está consagrado para la esposa y viceversa. El lecho sin mancilla, dice la Escritura. Entonces el adulterio tiene que ver con el manto de perversidad. Y el adulterio a veces no es solamente con que se cometa el hecho en sí, ¿no? A veces la Escritura misma dice que aquel que desea a la mujer de su prójimo ya está adulterando en su corazón. Y viceversa. ¿Cómo estamos en esa área? Examinarnos a la luz de la palabra. ¿Estoy deseando una mujer, un varón que no es mío, que no me pertenece? ¿Estoy teniendo pensamientos de relaciones ilícitas con esa persona? Ya desde el pensamiento se está gestando la posibilidad de ponerlo en práctica. Porque no es que uno va caminando y de repente, ¡pum!, se apareció alguien. No. Todo se va gestando en el pensamiento, en el estar mal por ahí en el ámbito matrimonial y no solucionarlo, no buscar la solución. Entonces cree que la solución viene en taco alto y minifalda. Para el hombre, ¿no? Y para la mujer, alguien, bueno, bien parecido, perfumado. No, que está todo el día con ropa de albañil y bueno, te está haciendo la casa. ¿Qué querés, que te venga con un perfume importado? Hermana. Ay, las manos ásperas bueno. Comprale una crema, hacerle masaje, qué sé yo. Solucionalo, pero no vayas a buscar mano ajena. Ponele guantes, no sé, de peluche. Solucionalo. Busca la solución. Pero la solución no está afuera. Te la va a traer el enemigo de afuera. Y si encima venimos de arrastre del mundo, de condiciones de afuera, o quizás aún a veces adentro, por estar fuera del Señor, aún estando, habiendo conocido la palabra y demás, puede que se haya degustado en esas mesas que nada tienen que ver con el Señor. Bueno, yo lo que tengo que hacer es hacer pacto con mis ojos. Si yo venía de esas perversiones, de ese manto de Herodes, de adulterio, de mirar a fulano, a sultano, a sultana, a mengana, a la mujer del otro, al esposo del otro, siempre estar queriendo al marido que la otra tiene, queriendo lo que... Bueno, tengo que cortar con eso. Descontaminarme en mi corazón, en mis contactos, en mis redes sociales.
¿Qué hace un hombre casado, por ejemplo, teniendo tantas amistades en sus redes sociales solteras? O quizás casadas, pero que ni siquiera hay una relación espiritual porque capaz que ni se congrega la persona. Y aún congregándose y todo es peligroso, hermano. Me tengo que descontaminar. Tengo que evitar cualquier cosa que ponga en riesgo mi consagración y la de mi familia. Ay, pero hermana, eso es porque mi esposa es retóxica o mi esposo es retóxico y no quiere que tenga... No se trata de eso. Se trata de que si ya venís de un arrastre de perversidad, evita caer en cualquier situación que te pueda hacer tropezar. El que se quema con leche, se lo voy a dar el versículo bíblico para que lo entienda mejor. Ve la vaca y ¿qué hace? ¿Sale corriendo o llora? Entonces no te vayas a quemar con leche, porque el enemigo te va a solicitud de amistad y la otra en el perfil. Bueno, podríamos aceptarla. O el otro, solicitud de amistad, ahí haciendo músculo. Ay, encima va el mira la que me perdí. ¿Por qué no mira lo que ganaste? Amén. Entonces, pequeñas cosas que se extienden pequeñas grandes cosas, que se extienden desde ese manto de perversión que tenemos que evitar. Mantos de adulterio, de chatear con personas que no son nuestro esposo y nuestra esposa. ¿Con qué relación? ¿Con qué necesidad? No, hermana, porque está pasando una situación, más si es problema matrimonio. No tenés nada que hacer, mandar a tu esposa que la ministre, que ore por ella, que la visite. No tenés nada que hacer ahí. Salí de ahí. Es peligroso. Ay, pero qué mal pensada, no tengo esa intención. No tiene que ver con ser mal pensada. Tiene que ver con que dice la Escritura que el inteligente, el sabio, ve el mal y se esconde, sale de ahí. Ve el peligro y sale corriendo. No tenés que chatear, no tenés que ministrar, no tenés que evangelizar a nadie del sexo opuesto que te haga tener un chat en intimidad, ni comentar estado, ni... Y ahí cambian la foto de perfil las hermanas cada 5 minutos. Si ya me conocen la cara, mis contactos. Ahora en esta pose, ahora en la otra, ahora en aquella. Tenemos que ser cuidadosas. Porque si venimos del manto de perversión, cualquier cosa puede ser utilizada en mi contra. Porque nace de la vanidad, nace de la sensualidad, del espíritu de sensualidad que me manejó en el mundo. Entonces yo tengo una necesidad de exhibirme todo el tiempo. Tenemos que tener cuidados. Cuidados con dar lugar al adulterio. Cuidado con esos mantos. A veces no lo tenemos en cuenta y lo tenemos en poco, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hablamos, ¿no? Hablamos tanto de parte del hombre como lo de la mujer, y en el caso de que estés sola porque todavía tu esposo no está, es bueno que son principios a tener en cuenta. Porque a veces, miren, nosotros le ministramos tanto a las hermanas, miren, no estés mucho tiempo hablando con el hermano ahí sola. Y si una hermana ve que el hermano, hay una hermanita nueva que está hablando, párate al lado porque la hermana no se está dando cuenta. No tenés nada de qué hablar. Y si querés polular antes de que empiece el culto, habla con los varones. ¿Por qué con las mujeres? Eso es algo a erradicar. Miren, en su momento había una vez alguien que le teníamos que estar atrás. Anda, fíjate el hermano, porque andaba atrás de todas las hermanas. Casada, soltera, no hacía diferencia. Pero habíamos discernido lo que portaba esa persona, que no era justamente el Espíritu Santo, y andaba atrás de todas las hermanas. Aprovechaba 2 minutos, iba al hall, y ya lo mirábamos, y ya nos mirábamos con los mujeres, y ya se iban corriendo. Porque sabíamos la intencionalidad de su corazón. Ahora, después, para las cosas superficiales, mandada a ser la persona.
Pero en eso no se daba cuenta que dejaba a la esposa acá adentro y se iba afuera a buscar otras cosas. Afuera no al mundo, al hall de la iglesia. Por eso le digo que nos tenemos que cuidar de los mantos de perversidad, que están totalmente ligados y funcionados con los mantos de apariencia. Tenemos que tener cuidado. El incesto es otra de las perversiones de los mantos de Herodes. Cuando se presenta, ¿no? La hijastra vendría a ser, la hija de Herodías, pero la hijastra de Herodes, dice que empezó a hacer una danza sensual para convencer, y manipular a Herodes de matar a Juan el Bautista, matar al profeta. Bueno, resulta que dice que Herodes la miró con codicia, deseó a esa jovencita, la codició. Entonces ahí estamos hablando de una relación incestuosa. Entonces eso también es un manto de perversión, que quizás habita en la familia, no por una cuestión de que, yo lo generé, yo lo busqué. A veces es por descuido de los padres, por descuido de las familias que no cuidaron a los más pequeños y hubieron entre hermanos, entre primos, entre relaciones incestuosas. Por repetición, se llama reactivo en cuanto a lo que tiene que ver con el abuso. Hubieron situaciones incestuosas. Por impartición, porque viene de familia, de generación en generación, de padres teniendo relaciones con los hijos, con los sobrinos, entre hermanos. Y son cosas a las que hay que renunciar, hermanos. Por más que vos decís, obviamente no fui culpable, estuve bajo ese manto, hubo esa impartición en casa, me hacían que lo haga, me pedían que lo haga, me enseñaron a hacerlo. Está bien, se entiende, no es tu culpa ni tu responsabilidad, pero hoy es tu responsabilidad renunciar a esos mantos, para que toda la masa restante sea santa y consagrada al Señor, que no esté bajo esos mantos de perversidad, sino que esté consagrado al Señor. Amén. Porque si no, se vive con culpa, se vive con puertas abiertas. Hay que hablarlo. Ay, yo ni me acuerdo de eso, no me quiero ni acordar. Ay, no, yo no lo hablé con nadie. Ay, prefiero no hablarlo. Ay, prefiero... Mientras que vos no lo saques a luz, lo hables con alguien seriamente espiritual que te pueda ministrar y te pongas a cuentas en esa área, por más que no hayas sido culpable, por más que hayas repetido por impartición o por lo que sea, ese manto va a estar en tu vida y en tu casa. Tenés que ser libre. Tenés que pedirle al Señor que te libere de ese manto de perversión. Aunque no hayas sido responsable, aunque no hayas sido culpable, aunque te lo hayan impartido, lo tenés que hablar, tenés que enmendar la situación en tu alma, en tu espíritu. Porque si no, son manchas que te van a seguir a lo largo de toda tu vida y no son lastres, no te van a dejar crecer, no te van a dejar avanzar en la fe, no te van a dejar vivir en paz, porque el enemigo se está agarrando de algo. El enemigo camina y deambula en la oscuridad. Y mientras eso se mantenga oculto, se mantenga oscuro, el enemigo tiene ese territorio para sí. Entonces va a ser un portón enorme para poder seguir avanzando en los campos de tu familia. Y te vas a encontrar con un montón de situaciones que vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Porque hay mantos de perversidad. Hay mantos de perversidad que no erradiqué, que no quise hablar porque me dio vergüenza, porque no quiero recordar, porque me hace mal. Mira, al principio quizás te haga daño, quizás te dé vergüenza. Daño en el sentido de que son daños para curarte, como con una herida, ¿viste? Cuando te curan algo que está infectado, que cuando te empiezan a curar duele un poco, pero después empieza a sanarse. Y todo se empieza a regenerar. Y se hacen nuevas todas las cosas, pero tenés que hablarlo. Porque esos campos son muy peligrosos y se imparten. Pasiones desordenadas, por ejemplo, que tienen que ver con influencias que son contrarias al diseño divino para llevar adelante nuestra sexualidad. El matrimonio, por ejemplo, heterosexual y monogámico. Hay personas, y ustedes saben que no estoy ministrando solamente acá. Uno está ministrando a todo el que oyere, porque este video lo van a ver personas. Y espero que muchas, y puedan ser libres de esta perversa generación.
Porque la perversa generación no es parte de nuestro asunto. El Señor nos llamó a ser reyes y sacerdotes apartados para Él, amén. Una nación santa, consagrada al Señor. Pero tenemos que erradicar los mantos de perversión de nuestra vida, amados, que están ahí y que muchas veces no hablamos y decimos, no pasa nada, no, yo ya me olvidé, no, yo no quiero traer a memoria, yo no quiero, pero es necesario, yo no quiero hablar de esto, sí tengo fantasías, me pasaron cosas de chico o me pasaron cosas de chica que a veces me hacen pensar que estar con alguien del mismo sexo que el mío podría estar bueno. Bueno, esos son mantos de perversidad, no es el diseño de Dios, son pasiones desordenadas que tienen que estar reguladas en el Señor. No es lo que el Señor diseñó para tu vida. Y por más que vengas a la iglesia y aún estés casado y aún tengas hijos, puede que ese manto de perversión esté rodeando tu vida, tus pensamientos, tus sueños. Todo lo que quieras llevar adelante, aún la intimidad con tu esposo o con tu esposa, no podés llevarlo adelante de manera plena porque estás pensando que con alguien del mismo sexo sería mejor. ¿Y qué puedo hacer, hermana, con eso? Primeramente, confesarlo. Y que te ministren en esa área para poder salir de esa situación y empezar a encarrilarte en el diseño de Dios para tu vida. Reconocerlo en tu corazón, sin vergüenza, porque muchas veces no solo la impartición a través de un abuso, sino que también tiene que ver con los consumos, por ejemplo, de pornografía, que también tienen que ver con pasiones desordenadas. Nos pueden llevar a tener esas perversiones, a caminar bajo esos mantos de perversión, que también nos llevan a tener relaciones íntimas en el matrimonio o a querer tener, que no están dentro de los rangos que Dios aprueba ni de la voluntad de Dios, porque estamos mundanalizados, estamos paganizando lo sagrado, estamos profanando. Por eso es importante identificar el manto de perversión y erradicarlo. Evitarlo en nuestras vidas, evitar que llegue a nuestros hijos, poder orar por ellos en esa área. Porque dijimos que si el pecado abunda en el último tiempo, el enemigo va a trabajar constantemente para hacernos caer y hacer transgredir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y familias. Ninguno de nosotros queremos maldición para nuestras familias. Amén. Todos queremos bendición y queremos estar bajo la guarda, bajo el cobijo de sus alas. Bueno, hay que consagrarse. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Eso es consagración. Habitar. Habitar, amados. Miren, la influencia herodiana pretendía eliminar al Salvador del mundo. Recuerden que cuando nació Jesús, ¿qué pasó? Empezó a polular con su familia por todos lados, porque ¿qué pasó? Herodes los mandó matar, Herodes padre. Obviamente que no pudo truncar el plan de salvación, si no nosotros no estaríamos acá. Entonces, el manto de perversión se levanta para quitarnos del camino de salvación. Quiso eliminar la salvación, de buenas a primeras no pudo, pero en los últimos tiempos, en la segunda venida del Señor, ese manto de perversidad lo que va a querer hacer es sacarnos del camino de perfeccionamiento, del camino de santidad, por medio de estos mantos, para que nos cubran, para que nos aten, para que no podamos caminar, para que vivamos en pecado y que todo nos dé igual. Y detenernos, lo tenemos que identificar. Quiere que abunde el pecado, pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia, porque también dice la palabra que donde abunde el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y como sobreabunda la gracia de Dios, si yo confieso, si declaro mi pecado, aún tengo fantasías con otras mujeres y estoy casado, estoy chateando con alguien, pastor, ayúdeme, pastora, bueno, la mujer, buscar ministración conmigo. Estoy teniendo deseos, me está pasando que estoy teniendo ganas de caminar otros rumbos, estoy teniendo ganas de tener algunas situaciones que tienen que ver con las pasiones desordenadas. Confesalo, pero también apartate y ahí vas a alcanzar misericordia. El Señor va a limpiar y te va a dar un manto de alegría, un manto de gozo, porque ¿sabes qué? El pecado sexual, el pecado de perversión sexual te quita el gozo de la salvación.
Claro, y a veces mi esposo ministraba el domingo acerca del gozo. Y la realidad es que a veces tenemos nuestra alma en la cárcel por un montón de motivos y no podemos alabar el nombre del Señor. El salmista dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahora, muchas veces esas prisiones, esas cárceles, tienen que ver con la perversión sexual. David había pecado, había cometido adulterio y no solamente eso, sino que mató al esposo de esa mujer para quedarse con ella. Un hombre de Dios, un hombre consagrado al Señor que se levantaba y dormía solamente pensando en los planes del Señor, en llevar adelante sus propósitos. No nos podemos ser tan soberbios de pensar que a nosotros no nos va a pasar. Si a veces estamos levantándonos y pensando llevar a los chicos a la escuela, ir al trabajo, planificar mi casa, planificar el auto, planificar un montón de cosas terrenales y ni siquiera pensamos en los planes de Dios. ¿Cuánto más estamos expuestos a que nos pase? Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, porque miren, un hombre consagrado, un hombre conforme al corazón de Dios, que estaba destinado para llevar adelante sus planes, cometió un pecado sexual. Tremendo. Y resulta que estaba tan separado de la comunión con el Señor, estaba comulgando con otras cosas, que hasta se le tuvo que presentar un profeta para decirle, mira, estás haciendo esto, hermano, tenés que salir de ahí. Porque conociendo la Escritura, habiendo estado en la presencia de Dios, derramado lágrimas, escribiéndole salmos, cánticos y demás, no se había dado cuenta que estaba transgrediendo, que estaba hundiéndose en la misma muerte. Pero bueno es Dios que sale a nuestro encuentro. Mira, no importa en la situación de pecado que te consideres que estés hoy. El Señor viene por medio de la voz de un profeta a decirte que hoy es el día de salvación y que tenés que salir de la condición del manto de perversión si lo estás. Hoy es un día para una nueva oportunidad para tu vida y tu familia. Cuando ahora el Señor le dice, devuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo de ser salvo. No hay nada más precioso. Porque uno puede ministrar, puede servir, puede hacer un montón de cosas, pero lo primero que le agradece al Señor, gracias por la salvación, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque gracias a eso tengo el privilegio de aún determinar en mi corazón consagrarme a vos con todo lo que eso implica y disfrutar de todos los beneficios que brotan de tu casa. Amén. Hoy es el día de salvación. Miren, yo ya voy a ir terminando. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a desintoxicarnos de estos mantos de perversión en el área que sea adulterio, en el pensamiento o quizás por medio de las acciones, sea de las relaciones incestuosas que quizás por impartición cayeron en mi vida y en mi familia y están ahí como un conector de espíritus inmundos para campos espirituales perversos, que quizás hoy yo ya no los quiero en mi vida, pero si no los erradico, están ahí como una potestad tomando autoridad sobre un área de mi vida sexual y sobre la de mi familia. Por eso es importante el traslado, y el traslado tiene que ser desde un pan consagrado. El Señor está consagrado al Señor, y nosotros por eso aún este domingo en la mesa, cuando compartamos el pan, pedirle al Señor, Señor, yo estoy comiendo este pan de vida, quita aún toda contaminación de mi vida, aún en el área sexual. Pero estamos en la mesa del Señor, hermana, sí, porque la sexualidad es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Amén. Y debemos desintoxicarnos, descontaminarnos. Miren, hay cosas que nos pusieron bajo ese manto por decisiones cerradas, por cosas que hicimos por desconocer al Señor y aún conociendo. Otras fueron por impartición. Éramos inocentes, no elegimos eso. Pero sin embargo el enemigo quiso venir a truncar un propósito en nuestra infancia para que de adulto no lo llevemos adelante. Quizás en la infancia nos perdimos de un montón de cosas muy preciosas, porque hubo una herramienta del mismo infierno
para venir a truncar todo lo precioso que Dios tenía para nuestras vidas. Y no nos vamos a quedar estancados en eso y decir, ay, me hicieron esto, ay, qué horrible, me acuerdo de esto y me hace mal. Busquemos la sanidad en el Señor porque Dios restaura lo que pasó. Él trae sanidad para ti. Con vendas sanará tus heridas, dice la Escritura. Pero en el mientras tanto trae novedad de vida y restauración. Un camino nuevo. Reconstruye ese puente de salvación, de novedad de vida, de una vida plena y completa en Él, donde vas a poder retomar y vivenciar y quitarle aún al enemigo de sus asquerosas garras, que el Señor lo reprenda, el botín que creyó llevarse, porque no se llevó nada. El Señor lo recuperó en la cruz. Amén. Créelo, amado, créelo, amada. El Señor lo recuperó para vos y para mí. Solo que te consagres. Solo que te pongas bajo su poderosa mano, donde hay seguridad, donde hay santidad, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Mira, ponete de pie, por favor, yo voy terminando. En esta noche, decile al Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Quizás hay algo ahí en lo oculto que ni siquiera te acordás. O que no lo tenías definido como una perversión sexual. O creías que estaba bien porque ya estás casado y se está llevando dentro del ámbito matrimonial. Pero el Espíritu Santo, déjalo que te redarguya de pecado en esta noche. Y que te muestre, que te inquiete para ordenarte en esas áreas tan necesarias. Para que el Señor esté, amados, en cada paso que demos. Para que esas levaduras que contaminan salgan de nuestra vida. Esta es una noche para ponerte a cuentas con el Señor. Mira, dice el Salmo 32 en la Nueva Versión Internacional, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como calor de verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad. Amén. En el Señor hay perdón para que Él sea glorificado. Hoy es tu noche, mi amado, mi amada. Hoy es mi noche. Hoy es la noche de todo hijo de Dios que entienda que debe consagrarse al Señor. Pero para consagrarnos no podemos entrar en un lugar santo a conciencia de que tenemos contaminaciones en nuestra alma. En esta noche decile al Señor, Señor, toda contaminación, todo manto de perversidad, sea por acción o por omisión, sean aún imparticiones desde mi infancia, de las cuales no soy responsable, no tengo la culpa, pero me tengo que poner a cuenta, soy Señor, para descontaminarme, para renunciar a todo lo que puede perjudicar mi santidad, mi caminar en tus propósitos, en los planes que vos tenés para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para el ministerio que me concediste llevar adelante. En el nombre de Jesús, en esta noche, son erradicadas en su presencia todas esas manchas, esas contaminaciones, esas levaduras que pervierten el pan, que pervierten toda la masa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esas culturas adquiridas de perversión, en el nombre de Jesús son erradicadas en esta noche. Señor, yo te ruego, Dios mío, en tu poderoso nombre, Señor, que caiga un manto de santidad sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre aquellos que en este día entienden tu misericordia,
se quieren abrazar de tu gracia. Están tomando esta oportunidad que tú saliste a darles en este encuentro, en esta noche, para despertar del letargo aún, Señor, para sacarlos del sueño y que ese sueño no se convierta en una pesadilla, Señor. En el nombre de Jesús, tu santidad que todo lo cubre, que todo lo purifica, ahora sea limpiando, Señor, los corazones, las mentes, Señor, el espíritu. Señor, toda levadura es erradicada de la casa, aún de los ministerios, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier perversidad que quiera adentrarse, Señor, que quiera arraigarse en la voluntad, en los propósitos divinos para mis hermanos, Señor, esos planes que tenés de antemano para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, sean consagrados a ti, Señor. Esos dones, esos llamados, en el nombre de Jesús, sean limpiados de toda levadura en esta noche, en el nombre de Jesús, para que puedan llevar adelante, Señor, tus propósitos en santidad. Señor, nos limpiamos de todo adulterio, de todo espíritu de incesto, Señor, en las casas, de las pasiones desordenadas, de las relaciones sexuales ilícitas, de las perversiones contra natura, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que muchos andaban en perversiones sexuales bajo la levadura de Herodes, pero tu sangre los limpió de todo pecado y de toda maldad y le dio novedad de vida, los hizo nueva criatura, le dio propósito, le dio un manto de santidad, un manto de gracia, les dio eternidad y propósitos en ti, Señor, para que solo tu nombre sea reverenciado. En el nombre de Jesús te damos gracias y te ruego, mi Señor, en autoridad y bajo autoridad, que este manto de santidad que en esta noche inunda esta casa, Señor, nos acompañe como familia de fe, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, como el pan de vida, para que también seamos, Señor, la mano extendida para alimentar a muchos. Esos panes sin levadura, Señor, que alimenten y que consagren a otros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos este tiempo en tu presencia. Amén, amén y amén. Vamos a adorar. Puedes no creer en Dios, ¿cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, porque
esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo.